Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Con mi corazón lleno de gozo y con la intención de siempre ser sincero en Cristo Jesús, como conviene a un santo de Dios, y pensando en el Dios bueno y generoso que te ha bendecido a ti y a mí con toda bendición espiritual, aprovecho este momento que Dios me concede para bendecir tu vida, para abrir mi boca y decir que el Dios de toda dádiva perfecta te alcance en este día, a ti y a los tuyos, con una bendición muy generosa. Que Dios conteste el deseo de tu corazón, y oro al Señor para que Dios tome la palabra que va a exponer en este día, para que llegue como una saeta directa a tu corazón y sea un recurso de Dios para sanarte internamente y estimularte a la fe y a las buenas obras. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invito a que juntos estudiemos la poderosa palabra de Dios. Ven con nosotros. Bien, mis amados, el Señor ha tomado como porción de estudio en este día el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 18. Lucas capítulo 18, vamos a leer los versículos comenzando con el 1 hasta el 8. Dice así Lucas 18, 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra y nos edifique como hace siempre. Le ha parecido bien al Espíritu Santo, y por instrucción suya estoy tomando este pasaje de la Escritura para exponer una enseñanza que nos va a edificar, especialmente en el área de la fe. La semana pasada, o la vez última que yo estuve con ustedes, hablamos acerca de la fe, definimos lo que era la fe. Por alguna razón que solamente el Señor sabe, yo puedo discernir que su motivo es que la incredulidad está creciendo en la tierra y que constantemente nosotros los creyentes somos retados, confrontados. Nuestra fe está siempre siendo probada, no solamente en nuestra relación con Dios, sino en la manera como nos desenvolvemos en el mundo. Todo lo que hay en el mundo, dice la palabra, todo lo que hay en el mundo se opone al Padre. El mundo está en enemistad contra Dios. ¿Qué dice la Biblia? El mundo está en enemistad contra Dios. No es nada extraño lo que nosotros vemos todos los días en los medios masivos de comunicación,
en toda comunicación radial, televisiva, a través del internet, todo lo que está sucediendo en el mundo, ese espíritu ateo, ese espíritu incrédulo, ese espíritu adversario a todo lo que es espiritual, eso no es nuevo. Lo que pasa es que en los últimos años, como dice la Escritura, ese mal se ha aumentado. Pero el mundo está en enemistad contra Dios. El mundo no puede entender a Dios, ni tampoco puede entender a Dios, porque no tiene la naturaleza de Dios. Podemos explicar eso, podemos tener una respuesta a esa incógnita, a esa pregunta, ¿por qué el mundo de hoy es tan incrédulo? Pero lo importante no es tener una respuesta. Podemos saber por qué el mundo es incrédulo. Lo que sucede es que nosotros estamos en el mundo y todo lo que hay en el mundo nos afecta a nosotros. Hay una estratagema de error, hay un montaje del enemigo. El enemigo está fraguando constantemente contra el propósito eterno de Dios. En el Salmo 2 lo vemos, Dios reveló allí que los reyes de la tierra y los príncipes consultaron unidos contra él, diciendo: rompamos sus ligaduras, no queremos que él reine entre nosotros. Y dice que Dios se reirá desde el cielo. Dice que Dios se ríe cuando ve a los demonios confabulando, fraguando contra su propósito. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser vencido de lo malo. Pero nosotros tenemos que sufrir eso como representantes de Dios. Entonces Dios dice: yo he puesto mi rey en Sión, mi santo monte, y lo he consagrado, como dice el original, con una ofrenda de libación. Y el Padre juró, y el Padre dio decreto y dijo: adoren al Hijo. Y le entregó al Hijo como herencia a las naciones. Jesús, cuando vino a la tierra, lo sufrió en carne viva. Eso se cumplió en Hechos capítulo 4. Amenazaron a los apóstoles después que lo azotaron. Les prohibieron que hablasen en el nombre de Jesús. Ellos fueron y se juntaron. Y dice capítulo 4 de los Hechos que juntos levantaron sus voces al cielo. Y se acordaron de la palabra del Salmo 2, el Salmo 2. Y dijeron: Señor, en este momento se está cumpliendo el Salmo 2. Se ha levantado en esta ciudad Herodes y Caifás y los príncipes de esta nación. Se han levantado contra tu Cristo, diciendo: rompamos sus ligaduras. Y nos han prohibido hablar en tu nombre. Y ellos clamaron a Dios. Clamaron a aquel, el dueño de este propósito. Y unánimes presentaron a Dios las amenazas. Y Dios hizo descender un segundo Pentecostés, si podemos decir así. La casa volvió y tembló. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Y salieron con una renovación en el Espíritu. Con una nueva carga. Con un nuevo depósito. Fueron renovados en el Espíritu y salieron con más ánimo, con más poder, con más autoridad y con más denuedo a hablar la palabra del Señor. Eso no significó que no hubo persecución. La persecución continuaron, la incredulidad también, las calumnias, muchas cosas decían de los santos en aquellos días, posiblemente más de lo que se dice hoy de nosotros. En aquellos días a los cristianos se les acusaba de que eran caníbales. ¿Sabían eso? Porque ellos dicen que se juntaban a comer el cuerpo de Cristo. Cierto, no estoy bromeando. Ellos decían que esta gente se reúnen. Decían que las oraciones, como ellos no se reunían así públicamente, sino en las casas al principio, los culpaban de inmorales. Decían que en esas reuniones había inmoralidad. Muchas calumnias en contra de ellos, persecuciones. Así que no es simplemente oposición a la fe. Se levantaron personas tratando de refutar la fe cristiana con argumentos como ahora. Eso no es nada nuevo. Muchos se levantaron en el primer siglo para contrarrestar todo lo que creía la iglesia. Y algunos escribieron libros en contra de la iglesia y en contra de la fe cristiana. De ahí vinieron los llamados apologistas, que eran defensores de la fe, padres de la iglesia que se dedicaron, escribieron para dar una explicación y contrarrestar a esos que argumentaban en contra de la doctrina de la iglesia. No es nada nuevo.
20 siglos o más en la iglesia, luchando contra toda oposición. Emperadores han tratado de destruir la Biblia. Filosofías han procurado borrarla de la faz de la tierra, matando y persiguiendo a aquellos que invocaban el nombre del Señor y que predicaban la palabra. Sin embargo, el primer libro que salió de la imprenta fue la Biblia. Cuando se inventó la imprenta, el primer libro que se publicó fue la Biblia. Es el libro más leído del mundo, más traducido del mundo. Y a pesar de todos los atentados contra la fe, aquí está la fe. Nunca más victoriosa que hoy. Porque aunque hay tantas cosas en la iglesia y tantas barbaridades hoy, tenemos que decir que nuestra fe ha vencido al mundo. Tenemos que decir que Dios ha vencido y que el renuevo de Dios ha sido preservado. Porque el renuevo tiene la raíz en Dios. Y cuando un tronco cortado tiene raíz en Dios, como estudiamos una vez, y dice Job, que aún de olfatear el agua salen los renuevos, salen las hojas y sale el fruto. En la iglesia tiene esperma de Dios. La iglesia tiene espora de Dios. La iglesia tiene semilla de Dios. Por eso no podemos ser vencidos de lo malo. Amén. Pero eso lo sabemos, eso lo entendemos. Muchas veces podemos confesarlo con autoridad, pero hay ocasiones donde nuestra fe es probada. Y hay situaciones que vivimos en nuestra relación con Dios, crisis, adversidades, pruebas. Y otras veces estamos escuchando argumentos alrededor con relación a la fe, que muchas veces son saetas del enemigo. ¿Cuántos saben que la incredulidad es un espíritu? Es un espíritu. Y ese espíritu, mis hermanos, es tan poderoso que Jesús en su tierra, en Nazaret, no hizo milagros. Y le dijeron, tú en otras tierras tú haces milagros, muchos milagros. Esas señales hazlas aquí en tu tierra para que creamos en ti. Y dice que por la incredulidad que había, allí no hizo milagros. No es que el Señor no podía contrarrestar la incredulidad con su poder. Lo que pasa es que la fe es un conducto a través del cual pasa la gracia de Dios. Viene que dice que la salvación es por gracia a través de la fe. Así que el conducto es la fe, la tubería es la fe. Para todo lo que usted vaya a recibir de Dios, el conducto es la fe. ¿Saben eso? O sea, el medio a través del cual se transporta la bendición de Dios, la unción de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios, todo lo que sea promesa de Dios que usted le haya pedido, usted necesita la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no solamente es imposible agradar a Dios, es imposible recibir nada de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la fe es un medio espiritual. Es un misterio, ese misterio de la fe. Pero la fe es un medio. Y cuando el canal, la vía, la tubería, el conducto está obstruido por la incredulidad, pues cuando va a pasar la bendición se para. No es que Dios no tiene poder para quitar el tapón ese, el obstáculo, el impedimento. Lo puede hacer y muchas veces lo hace. Pero es bueno que entendamos. No es impotente, no es que la fe, la incredulidad hace impotente a Dios. Es que es una condición para Dios actuar. El primer pecado contra Dios fue la incredulidad. Adán y Eva creyeron más a una bestia del campo, a una serpiente, más que a su creador. Y eso ofendió a Dios grandemente. Tanto ofendió a Dios la incredulidad de nuestros padres, que hoy en el pacto final, el último, el pacto eterno, lo hizo a través de la fe. ¿Por qué la salvación y todo hoy es por la fe? Porque el primer pecado fue la incredulidad. Y Dios hoy, al hombre de hoy, de esta dispensación, le da la oportunidad de restaurar confianza en su creador.
en la palabra de Dios. Fíjense que las tentaciones que el diablo expuso a Jesús en el desierto, todas fueron tratando de apartarlo de la voluntad de Dios, o sea, de la palabra de Dios, de hacerlo dudar de la palabra de Dios. Y esa siempre ha sido y será. Hay cristianos como Jesús que tienen una relación con Dios, que son consecuentes con Dios, que son íntegros, que buscan a Dios, que aman a Dios, que le quieren agradar. Y el diablo sabe que viniendo con tentaciones naturales, sexo, dinero, fama, codicia, otras cosas, jamás los va a apartar del Señor. Pero el diablo tiene una astucia siempre, y es hacerte dudar de la palabra de Dios. Amén. Y si hay algo que ofende a Dios y nos impide a nosotros, es la incredulidad en la palabra de Dios. ¿Oíste lo que dijo el Señor? Ahora digo yo, como dice aquí la parábola: oíd lo que dice el juez injusto. Ahora yo te digo: escucha lo que dice el Señor. El pecado más ofensivo a Dios es el pecado adánico, el pecado de creer más a otras voces que a la voz de Dios. El diablo se disfrazó de serpiente. Hoy se puede disfrazar de león, se puede disfrazar de gato, se puede disfrazar de conejo, por poner nombres de animales. Pero ese disfraza. En Pedro se disfrazó de una falsa compasión. Cuando Jesús dijo que iba a llegar, que llegó la hora, que iba a morir en Jerusalén, vino Pedro atrás y Jesús anunció los sufrimientos y los padecimientos futuros que venían, que eran inminentes. ¿Y qué hizo Pedro? Se fue aparte y le reconvino y comenzó a amonestarlo y diciéndole: Señor, no mueras, Señor, ¿cómo puede ser? Tú puedes evitarlo. Y el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. O sea, ¿cómo es posible que el diablo se pueda meter en un sentimiento de compasión, diríamos? La serpiente es fea y le tenemos miedo. Posiblemente sea el animal más temido y que la gente le tiene más asco, especialmente a las mujeres. Pero el peligro de la serpiente no fue que era fea, todo lo contrario. Dice que era uno de los animales más hermosos, que llama más la atención. Posiblemente no andaba arrastrándose, sino andaba paradita así. Y cuando se para es bonita la serpiente. Pero no era cómo lucía, sino lo que dijo. Lo que dijo la serpiente. No fue tanto que un animal habló, sino lo que dijo. Se atrevió a desmentir a Dios. Qué atrevimiento atreverse a desmentir a Dios, a decir que Dios era un mentiroso, que Dios tenía otra intención, que ese árbol lo puso ahí con un propósito, y era impedir que ellos sean como dioses, que tenían la posibilidad de ser como dioses, pero que Dios no quería que nadie fuese como Él. Mira, a mí me tiró de allá arriba porque yo quería ser como Él. Él no quiere que nadie sea como Él, Él quiere ser único. Y sin embargo, Él nos creó de tal manera que podemos ser como Él. Así que si tú comes, tú vas a ser como Él. Oye, suena bonito. Yo quiero decirte que el diablo es más sabio todavía. Él usa a Jesús. Él le presentó las mismas tentaciones del Edén, pero disfrazadas, o sea, con otros matices. Allá el problema era el hambre. Come. En el desierto fue: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El alimento. Allá era: tú serás como Dios. Aquí le presentó los reinos del mundo. Si tú te postras, yo te voy a dar toda esa grandeza. Eran las mismas tentaciones, pero no se la poner igual con una fruta. No, Él es más sabio que eso. Todo al final es que no creamos a la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Quizás contigo va a usar otra manera y conmigo. Pero si hay algo que la Biblia enfatiza, reclama,
pide, demanda de nosotros es fe. Y hemos recibido fe. La fe no es un asunto que Dios nos está exigiendo que no lo tenemos. Dice que Él nos dio una medida de fe. ¿Qué nos dio a cada uno? Una medida. Hay una medida de gracia, según Efesios. Dice que a todos se nos dio el don, la medida del don de Cristo. Diga conmigo, la medida del don de Cristo. Diga, yo tengo la medida del don de Cristo. ¿Y cuál es la medida del don de Cristo? La gracia. De su gracia tomamos todos gracia sobre gracia. Diga, yo tengo una medida de gracia. Y es la plenitud de Cristo. Amén. En la gracia todos somos iguales. Todos tenemos la misma medida de gracia en cuanto a salvación se refiere. Pero Pablo en Romanos habla de la medida de la fe. Y dice que nosotros recibimos una medida de fe. Pero la medida de fe no es la misma. Porque hay personas que tienen el don de ejercitar la fe. Los apóstoles dijeron, Señor, aumentanos la fe. No oraron, danos fe, porque ya tenían fe, sino aumenta nuestra fe. Y Jesús les respondió, es que no necesitan mucha. Ahí en el contexto les dijo, si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, ustedes le pueden decir a ese monte que se traslade. Así que no es mucha fe que necesitan, es usar la poca que tienen. Porque con la poca que tienen pueden mover al mundo. Así, ¿para qué quieren más? Usen la que tienen. Y a medida que le usen la que tienen, tendrán más. Porque el que tiene se le dará más y tendrá más. Porque la fe se ejercita, la fe crece. La Biblia no nos habla de crecer en el amor crece. Hay que crecer en buenas obras, hay que crecer en la gracia, hay que crecer en la fe. La fe crece. ¿Cuándo crece la fe? Cuando ejercitamos la fe. La fe no es para guardarla. La fe guardada se atrofia. Así como pasa con los músculos que no se usan. Cuando yo estudié anatomía recuerdo que grabé algo y nunca se me ha olvidado. Y es que el órgano que no se ejercita se atrofia. Si usted agarra esa mano y usted se la amarra acá y dura 7 años con la mano amarrada, posiblemente antes, ya cuando la suelte ya no la va ni moverla. Va a perder la movilidad de movimiento, porque eso hay que ejercitarlo. Así pasa con la fe. La fe hay que ejercitarla todos los días. Usted en este momento, ahora, en este instante, ahora, right now, ahora, como dicen en los países de ustedes, ahorita, ustedes están ejercitando la fe. ¿Saben por qué? Porque están sentados escuchando la palabra. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Por eso el diablo, cuando engaña a la serpiente, te dice, quédate en la casa, total, está muy frío hoy, va a haber nieve esta tarde, no vayas. Algunos piensan que si vienen el martes y el jueves están orando demasiado. Es que es demasiado para mí. Yo cocino, yo lavo, yo plancho, yo hago, yo esto, yo aquello. Sí, hay tiempo para todo. Pero cuando se trata del Señor, y siempre lo que sacrificamos es lo espiritual. ¿Se dan cuenta ustedes? Cuando no hay tiempo es para orar. Cuando no hay tiempo para leer la Biblia. Cuando no hay tiempo para ir al culto. Cuando me canso, no me cansa el trabajo, me cansa ir a la iglesia. No se dan ustedes que es un engaño. Cuando es todo lo contrario. Moisés duró 40 días con Dios. No comió, no bebió. ¿Y saben ustedes cuál fue la debilidad que trajo? Que le brillaba el rostro. Tenía tanta gloria que le brillaba el rostro. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero decirte una cosa. Te lo aseguro, no te lo puedo demostrar clínicamente, pero las personas que se desvelan orando a Dios no se enferman. Cuando usted deja de dormir por estrés, por preocupación, por ansiedad, por otras razones, usted se enferma porque necesita el sueño. Pero si usted no durmiera por estar orando, le aseguro que no se enferma. Se lo aseguro. Mire que pongo mi cabeza que usted no le va a afectar su salud, porque lo espiritual no enferma. Porque lo espiritual es más poderoso que el cuerpo. Y cuando lo espiritual ejerce autoridad sobre el cuerpo, ayuda al cuerpo. Amén. Si los cristianos vivieran la oración, la gente de hoy no tuviera que ir a los yogas. Los yogas están enseñando meditación el día entero así. El poder de la meditación. Hermanos, usan la meditación para relajarse. Yo uso la oración para relajarme.
Cuando yo estoy muy estresado, ¿saben ustedes qué yo hago? ¿Saben qué yo hago? Tomo la toalla de la humillación. Yo tengo en mi caso una toalla que se llama la humillación. Ahora la cambié porque a mí me regaló una toalla con mi nombre. Entonces la toalla, voy a tomar la de ella porque le puso Radamés y la voy a poner debajo para tener mi barriga sobre Radamés. Porque otra hija me regaló un manto con todos los nombres de Dios ahí. Y ese es el que yo me pongo encima. Entonces ahora me pongo la toalla de la humillación, me tiro encima el manto con los nombres de lo que es Dios para mí, me pongo bajo la poderosa mano de Dios y ahí me quedo. A veces pongo música, a veces no pongo nada y me quedo ahí en la presencia. Y a veces tengo el corazón pum, pum, del estrés y me quedo ahí tranquilo. Poquito rato siento que el corazón comienza a bajar de su ritmo, se queda tranquilo y yo me voy ahí tranquilo. Y digo, Dios mío, ¿para qué pastilla para los nervios? Si no hay nada como estar en comunión con Dios. Yo nunca, mis hermanos, que he perdido el sueño, me he ido a ver televisión. Es una tontería, eso te da más sueño. Yo le digo, si el Señor no quiere, no me quite el sueño, pues quiere que esté con Él. Así que a orar, a leer la Biblia, a hacer algo espiritual y después viene el sueño. Porque, amén. O no ver a Dios por nuestro sueño. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces estar confiado. La fe da paz y tranquilidad. Amén. Entonces, aquí, mis hermanos, dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Muy bien. Cada vez que la Biblia habla de la oración, no sé por qué, bueno, podemos explicar por qué. Siempre habla de persistir, de perseverar, de no desmayar, de no cansarnos. Puedo leer un montón de textos. Por ejemplo, Jesús habló mucho de velad en todo tiempo. ¿Qué dijo Jesús? Velad en todo tiempo. En el lenguaje de Jesús era muy común decir velad en todo tiempo. Pablo en Romanos 12:12 dice gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Qué cosa en la oración? Constantes en la oración. Muy bien, elegí algunos textos. Efesios 6:18 dice, ahí es que habla de que nos armemos con toda armadura de Dios. Y en ese pasaje de Efesios 6 es muy común hablar del todo. Dice que nos armemos de toda arma espiritual. Y habla así, y ahí como 5 veces se repite todo o todos o todas, por todos los santos, en todo tiempo y todo. Porque hermanos, lo de Dios es totalidad. Él es el todo, hay que entregar el todo, hay que darle todo, hay que darse todos, hay que orar por todos. Y en el cielo todo es todos. Y dice, orando, Efesios 6:18, orando en orando en todo, con toda oración. Qué lindo. Dígalo conmigo, orando en todo, con toda oración. ¿Hay que orar por eso? Sí, hay que orar por eso. Ahí dice orando en todo. Por todo y en todo hay que orar. Por todo y en todo. Dice orando en todo, que sí, por cada cosa, en toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Noten ustedes aquí las expresiones, orando en todo, diga toda oración y súplica en el Espíritu. Quiere decir no solamente oración, sino también súplica. Velando, quiere decir que no solamente velando, o sea, con los ojos abiertos. En ello con toda, otra vez, perseverancia. Aquí hay 2 palabras que nos hablan de lo mismo. Y es toda oración, con toda súplica, velando siempre, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Viene la perseverancia. Allí dice constantes en la oración. Aquí habla en toda oración, orando siempre, orando con toda perseverancia, con ruegos y súplicas siempre. Colosenses 2:4 dice perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias,
Velando, como dice, perseverando en la oración y velando en ella con acciones de gracias. Colosenses 2:4. El texto conocido por toda la iglesia, Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. ¿Ahora qué? Ven ustedes, puedo seguir leyendo textos. Orar sin cesar, orar con toda perseverancia, orar en todo tiempo, orar sin desmayar. ¿Por qué la Biblia insiste tanto cuando se trata de la oración que hay que seguir, seguir, seguir y seguir? Y cuando se agote la pila o la batería, volver de nuevo con el Señor. Y no Energizer, sino la potencia del Espíritu, y volver de nuevo y seguir y seguir y seguir, año tras año, año tras año, no días, años, como Abraham, esperando hasta recibir una respuesta de Dios. Más adelante vamos a ver qué nos dice el Espíritu, porque con Dios hay que persistir tanto. Yo supe de una hermana hace unos años atrás, muchos años atrás, yo escuché de una hermana que era bruja y se convirtió al Señor y duró, 3, 4 años sirviéndole al Señor. Al cabo de 3 o 4 años se volvió a la brujería. Y alguien, una hermana que la encontró, le dijo: ¿qué pasó? ¿Te fuiste de la iglesia? Sí, me fui otra vez a la brujería. ¿Y por qué? ¿Cómo tú vas a volver de nuevo a lo mismo? ¿Por qué te fuiste? Dice: porque, mira, yo antes, cuando era bruja, los demonios contestan de una vez. Al Señor hay que estar humillado, oración, ayuno, persistir, orar, llorar, gemir. Y dura mucho. Y el demonio voy y y me contesta. Oiga, eso fue verdad, no estoy hablando de un cuento. ¿Por qué los demonios contestan rápido y Dios dura mucho para contestar? Es una buena pregunta para estudiar más adelante, a ver lo que dice la palabra aquí. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad, subrayen esa palabra, de orar siempre y no desmayar. Miren que es una necesidad, hermanos. ¿Saben lo que es una necesidad? En la relación con Dios es una necesidad. Algunos dirán, es una clave. No, no es una clave, es una necesidad. Nadie persevera en una relación permanente con Dios si no sabe perseverar. Yo puedo decirte algo y callarte la boca para siempre y decirte no busques explicación. Dios lo ha determinado así. La naturaleza de Dios es así. Dios es una persona, y cuando tú conoces a una persona, tú sabes cómo tratarla. Tú no tratas a todos iguales. Aún tus hijos tú no los tratas iguales. Ni a tu esposa, tú sabes cómo es tu esposa y cómo es tu suegra. Y entonces yo la trato así o así porque ella es así. Pues Dios es así. Punto, se acabó. Él es así. Él es una persona. Él es así. ¿Por qué le agrada la fe? Porque Él es así. ¿Por qué Él demanda persistencia y perseverancia y nadie consigue nada con Él si no sabe persistir, perseverar? ¿Por qué la gente de doble ánimo no consigue nada con Dios? Porque Dios es así. Él es así, esa es su persona, es así. Te puedo explicar muchas cosas porque Él es así. ¿Qué quiere lograr con eso? Te lo puedo explicar y vamos a explicar. Pero ya, la primera respuesta es porque Dios es así. Y es una persona, y yo a Dios lo acepto y le creo como Él es. Yo no lo puedo cambiar porque Él no cambia. Es mejor que yo cambie. Es más fácil que yo cambie y ya me cambió. Dale un aplauso, Señor. Amén. Bueno. Es que los que tenemos que cambiar somos nosotros, no tiene que cambiar. Él es Dios, Él es así, su persona es así, su naturaleza es así. Yo digo que si Él es así, entonces eso es lo perfecto. Como Dios sabe que nosotros somos dados a desmayar y quiere lograr que seamos perseverantes. Dios es tan perseverante que tiene la eternidad y Él no cambia, en Él no hay sombra de variedad. Y te quiere enseñar lo mismo, a no cambiar, a seguir firme en lo que tú crees. Me llama la atención.
Y subrayen la palabra necesidad, porque vamos a mirar una cosa aquí. Esa palabra es muy importante, necesidad. La palabra siempre y la palabra no desmayar. No desmayar es no perder el aliento. Desmayar, no perder el aliento. Cuando una persona se desmaya, pierde el aliento. ¿Sí? Entonces, en este sentido, desmayar es perder el aliento. Decir, hasta aquí llegué, no puedo seguir más. Desisto en vez de persisto. Seguimos. Versículo 2. Diciendo, aquí está la enseñanza. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Escuchen, aquí hay un contraste muy grande. Jesús establece un contraste en esta ciudad. Hay dos personajes aquí de la enseñanza. Es un juez injusto. Un juez injusto. Sus características: no teme a Dios, ni tiene respeto de los hombres. ¿Qué se puede esperar de un juez que no teme a Dios y no tiene respeto ni siquiera a las necesidades de los seres humanos? Este era duro, implacable. No quiere decir, no podía hacer justicia porque era injusto. No había esperanza de que hiciera justicia porque no temía a Dios. ¿Cuántos saben que cuando alguien teme a Dios hay esperanza de él? Amén. Yo he aprendido, mis hermanos, una cosa: a juzgar a los hombres por el temor de Dios. A mí debilidades yo tengo, todos tenemos. Yo miro si hay temor de Dios. El temor de Dios me dice, hay esperanza para esa persona. Yo te puedo decir a una persona si hay esperanza o no hay esperanza. Te lo puedo decir así. Si la conozco, ya te voy a decir, mira, no pierdas tu tiempo, que no hay esperanza. Cuando una persona no respeta a Dios y lo de Dios es un juego para la persona, y rejuega, y dice una cosa y le esconde y tal, es incorregible. Porque una persona puede ser súper débil, pero honesta con Dios, íntegra con Dios, y tiene temor de Dios. Frente a lo de Dios se humilla y se quebranta y dice, yo soy débil, pero yo quiero cambiar, yo estoy mal, yo quiero ser corregido. Hay esperanza. Porque temer a Dios es respetarlo, es aborrecer el mal y amar el bien. Y cuando se te toca que está haciendo algo malo, tú dices, ay sí, Señor, sí, es verdad, esto te ofende, esto no te agrada, Señor, yo lo quiero corregir, Señor. No me importa, Señor, que tenga que humillarme, no importa que yo luzca mal, con tal de que tú luzcas bien, Señor. Me importa tú y no yo, Señor. Hay esperanza. Y el día que ustedes me juzguen a mí, júzguenme por eso. No me juzguen por debilidad, júzguenme si temo a Dios o no temo a Dios, porque así te voy a juzgar yo a ti. Y así juzga a Dios. Así juzgan a todos los hombres. Hay esperanza cuando un hombre teme a Dios. Es el todo del hombre, dice Salomón. El todo de un hombre es eso, mis hermanos. Temer a Dios es el todo del hombre. En el hombre nuevo teme a Dios, porque Dios lo dijo. Dice, te daré un espíritu nuevo y un corazón nuevo, y pondré mi temor en tu corazón. El hombre nuevo tiene el temor de Dios adentro. Y cuando hay temor de Dios hay esperanza. Pero cuando alguien no teme a Dios, no perdamos el tiempo. No hay esperanza. Cuando hay temor a Dios, hay sensibilidad, hay posibilidad, hay atracción hacia Dios. Hay una puerta abierta para recibir la palabra de Dios, o la sensibilidad de Dios, o lo que tiene que ver con Dios. Este hombre no temía a Dios, no había esperanza para él, ni para nadie que fuera al tribunal. Tenía un corazón duro. Tampoco tenía respeto al hombre. Ni siquiera tenía afecto natural. No le importaba a la gente ni sus necesidades. Quiere decir que esta persona era alguien a quien demandarle justicia era perder el tiempo. Eso es lo que quiere decir Jesús aquí. Es perder el tiempo. Era una puerta cerrada, bien cerrada, como Jericó. Así que era perder el tiempo, porque tenía las dos cosas peores: no temía a Dios y ¿qué? Y no respetaba al hombre. No hay esperanza. No hay esperanza. Pero escuchen, pero se encontró con una viuda que tenía cómo vencerlo.
Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Primeramente quiero que tú veas la intención de Jesús en el contraste. Ya dijimos cómo era el juez, no hay esperanza. La viuda tenía una cosa tenía. No, antes de la perseverancia tenía necesidad. La necesidad mueve a uno. Cuando usted tiene hambre, puede durar sin comer un día, 2 días, 3 días, hasta cierta cantidad de tiempo. Llega un momento que ya esa necesidad hay que suplirla, y usted hace cualquier cosa por suplirla, porque se trata de sobrevivir. Así pasa con la sed. Tiene sed y usted puede durar cierto tiempo, pero hay un momento que ya usted tiene que buscar el agua. Eso se llama necesidad. ¿Cuántos saben que cuando usted tiene necesidad de Dios, usted lo busca hasta que lo encuentra? Por eso dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, serán saciados. El hijo pródigo no regresó a la casa del padre porque lo amaba, regresó porque lo necesitaba. Hasta dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa del padre tienen abundancia, y yo aquí comiendo comida de cerdos? Me levantaré. Necesidad. Tú estás aquí hoy porque tienes necesidad. Si no, no estuvieras aquí. Y lo primero que Dios pone en nosotros es necesidad. Dependiendo la urgencia de esa necesidad, será nuestro ruego. Dígalo así: del tamaño de la necesidad es la medida del ruego. Lindo para intercesión, María. Del tamaño de mi necesidad es la medida de mi ruego. A ver, ¿quién ora más? ¿El que no tiene trabajo o el que tiene un cáncer que le quedan 3 meses de vida? A ver, ¿quién ora más? A ver, ¿quién ora más bonito delante de Dios? ¿A alguien que le falta un sombrero y que teme que la lluvia le caiga a la cabeza porque no quiere perder el pelo? O alguien como Pedro se está ahogando, que no tiene tiempo para una oración bonita, sino: Señor, sálvame. Que se está ahogando, no puede decir: Padre lindo, precioso, grande, poderoso, majestuoso. ¡Ay! No hay tiempo, sino sálvame. ¿O no? Escuchen ahora. Y propúsole una parábola sobre la necesidad. Necesidad. Ahora, la necesidad de orar la tienen los necesitados de Dios. Aleluya. Qué lindo. Dígalo conmigo. La necesidad de orar y de persistir en la oración la tienen los que necesitan a Dios. Porque la gente no viene a la intercesión, hermana María. No necesitan a Dios. Hay gente que han llorado para que Dios le dé una casa, y después que tienen la casa hay que pagarla, hay que trabajar tiempo doble, y hay que arreglar la casa, y ahí cuando viene a ver se ocupa toda la casa. ¿Y para qué Dios le dio la casa? Entonces viene Dios en su sabiduría y le quita la casa. Y entonces a orar se ha dicho. ¿Por qué? Porque la casa le quitó la necesidad de orar. A veces las bendiciones, en vez de producir más necesidad, lo que hace es que produce otra cosa. Porque es difícil que un rico se salve. Ay, porque el rico pone su corazón en la riqueza, dice Jesús, y se olvida de Dios.
Por eso Salomón sabiamente dijo: no me des tanto que te olvide. Esa es sabiduría. Dos cosas antes de la perseverancia tenía la viuda. Diga: número uno, necesidad de justicia en este caso. Y número dos, no tenía esposo, porque era viuda. En otras palabras, no tenía quien la defendiese. Por eso Dios, qué lindo, lindo. Muchas veces cuando produce la necesidad para que lo necesitemos a Él, nos quita también a la gente de alrededor para que estemos solos. Y lloramos: mis hermanos me han traicionado. Cuando más los necesité, no hubo nadie. Y eso que son mis hermanos, mis pastores, me han fallado. Ese pastor Fernández no hay quien le vea la cara. Él se pasa todo el tiempo viajando. Y el Eleazar súper ocupado. Y el Pablo ese, ¡ay! Amén. ¿Qué está haciendo Dios? Dejándote solo. En otras palabras, la viuda no tenía alternativa. Tenía necesidad y no tenía abogado, no tenía un esposo. El esposo es el que se sobreentiende que sale a ayudar a la esposa. Si hubiera tenido esposo, no tiene que ir a persistir. Manda al esposo que vaya donde el juez y bregue y resuelve el problema. Pero no tenía esposo. Era viuda. Se le murió. No era divorciada, era viuda. Dice que se murió el esposo. Se murió. Pablo decía: en mi última defensa, ninguno estuvo conmigo, solo Dios estuvo a mi lado. Demas se fue, Alejandro hizo esto, Perencejo se fue allí, Sutanejo está allá, y yo estoy aquí solo y tengo una cita con la muerte. Ay, pero Dios está conmigo. Amén. Quiero decirte algo, iglesia: nunca digas yo estoy solo, porque decir yo estoy solo significa que Dios no es nadie y Dios es todo. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Una vez, en una escuela primaria de niños de segundo o tercer grado, hicieron un concurso. Le daban un premio a la persona que definiera mejor la palabra amigo. Así que todos los niños escribieron que era un amigo para ellos. Y la niña que ganó el premio puso así: amigo es alguien que llega cuando todos se han ido. Por eso Jesús es el mejor amigo. Él llega cuando todos se han ido. Y cuando Dios quiere producir más necesidad y más persistencia en ti, y más fe en su palabra, y más apegamiento a Él, te quita a los seres humanos del lado. Puede ser el esposo para que te deje viuda, o puede ser quien sea que esté al lado de quien tú descansas y confías, porque Dios debe ser absoluto en tu vida. Y cuando a la necesidad se le añade la soledad, no hay forma de conseguir las cosas sino corriendo hacia Dios y persistir hasta que lo encuentro. ¿Por qué hay más oración en África que en Estados Unidos? Es fácil decirlo. Aquí lo tenemos todo. Orar por qué,
Tengo casa, tengo auto, tengo carros, tengo esto, tengo aquello, tengo jubilación, tengo plan médico, tengo todo. Pero como Dios sabe eso, a nosotros los que vivimos en el país más rico del mundo, tiene que comenzar a quitarnos otras cosas que puede quitarnos. Él sabe hacerlo. Dios no se le esconde a los que lo necesitan. Dice la palabra que lo busquemos, cierto, no está lejos de cada uno de vosotros. Buscad a Jehová mientras está cercano. Jesús, cuando iba a tomar una decisión importante, pasaba la noche entera orando a Dios. Cuando fue a elegir a los 12, pasó la noche entera orando. Pero cuando fue a resucitar a Lázaro, ni siquiera oró. Solamente dijo: Padre, yo sé que siempre me oyes. Estoy orando para que estos sepan que tú me enviaste. Lázaro, te ordeno que vengas afuera. Y salió Lázaro. Hubiera sido usted, comienza a reprender el espíritu de muerte, que ya tenía 4 días que había matado a Lázaro, y hubiera hecho un montón de ritos allá, y hubiera rodeado el sepulcro 7 veces, y hubiera soplado sobre el sepulcro. El que siempre está en comunión no tiene que orar mucho, no tiene que decir muchas cosas, solamente decir: yo sé que tú siempre me oyes, yo sé que tú siempre me oyes. Pero el que vive una vida descuidada, de tal manera que descuidó tanto al esposo que se le murió, entonces tiene que ir a buscar ayuda en un juez injusto. La mejor medicina a esa es la preventiva. Y la mejor medicina en cuanto a este tema es tener una relación constante con Dios. No es buscarlo a veces, es buscarlo siempre sin desmayar. Noten ustedes algo aquí. Ella iba constantemente. Dice ahí, la cual venía, versículo 3, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. El verbo en griego venir implica que venía continuamente. El mismo verbo era que venía de continuo. O sea, era siempre que venía. No era que vino un día y 3 semanas después vino. Era ahí, como una gotera. Yo no sé si tenía suegra, pero no tenía esposo. Ahí era como una gotera. Venía, pero constantemente, dice el griego, constantemente. Hazme justicia de mi adversario. Parece que hacer justicia implicaba el sustento, como la viuda que fue donde Eliseo, que le dijo: mira, mi esposo se murió, soy viuda. Y dejó muchas deudas. En vez de dejar una herencia, dejó deudas. Y ahora los acreedores me están diciendo que si yo no pago, me van a esclavizar a mis hijos, se los van a tomar como esclavos. ¿Qué hago? Parece que algo parecido estaba sucediendo acá, porque de hacer justicia dependía el sustento de esta viuda. Posiblemente alguien que tuvo negocio con el esposo hizo firmar unos papeles ahí, se quedó con la herencia. No se sabe, pero algo así pasó aquí. Escuchen el versículo 4. Y él no quiso por algún tiempo. ¿No quiso por cuánto? Subrayen eso. No quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí. Después de esto: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Esto se llama en el lenguaje mío, la oyó para quitársela de encima.
La escuchó para quitársela de encima. En mi país usamos una expresión. Dice, ese hombre es un callo. O sea, duele y molesta tanto como un callo. ¿Te han visto un callo en un zapato? Ay, Dios mío, no puedo un paso. Y esta viuda se vio un callo. En griego, la palabra ahí, me agote la paciencia, me dice, se puede traducir también, para que no me fastidie. Y la palabra en griego es muy fuerte, muy expresiva. Es la misma palabra que usa Pablo cuando está hablando de correr bien en 1 Corintios 9:27, que dice Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que siendo yo heraldo venga a ser desaprobado o eliminado. Ahí dice, yo golpeo mi cuerpo. La palabra golpeo mi cuerpo es la misma palabra que usa aquí, para que no me fastidie, para que no me agote la paciencia, para que no me saque de los estribos en algunos paredes. La enseñanza es que la única razón por la cual se hizo justicia fue para que no me fastidie. ¿Y por qué fastidiaba? Porque era como una gotera continua. Me la tengo que quitar de encima. Yo no me importa la causa de esta vieja, o sea que estaba vieja. No me importa si le hicieron injusticia, no me importan su necesidad, no me importa nada. Pero caramba, yo necesito tranquilidad y no me deja tranquilo. Yo me imagino que llegaba, no iba al tribunal, posiblemente averiguó dónde vivía. Y me imagino que a las 3 de la mañana estaba boom, 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 tocando con persistencia. Y cuando salía en bata ahí, otra vez usted, señor, pero por favor. Ya no solamente me persigue en el tribunal, sino que también viene a mi casa, vieja bruja. Entonces se ríe porque quizás le insultó. Jesús a aquella mujer sirofenicia le dijo perra. Sí, dijo, ¿recuerdan ustedes a aquella mujer sirofenicia que fue donde se le metía en el medio? Jesús dijo que no se le puede tomar la comida de los hijos, ya se habla a los perros. Se dijo perra. Y ella le dijo, Señor, pero los perros también comen, aunque sea de las migajas que caen de la mesa de los señores. De Jesús, wow, ni la ofensa para esta mujer. Ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Mis hermanos, a mí me da lástima y pena que haya libros por ahí que nos hablen de positivismo. 7 pasos para tener éxito en la vida, perseverar, creer en mí, creer, y tantas cosas que nos dicen. Y vamos a veces a esos seminarios a gastar dinero, a leer libros de positivismo. Díganme ustedes, amados, puede ser el positivismo y el optimismo más poderoso que la fe en Dios. ¿Y por qué los positivistas son más persistentes que los cristianos? Yo leí por un tiempo muchos libros de esos, de positivismo, de gente que ha triunfado siendo inválidos, que ha triunfado siendo ciegos. Por un tiempo en fútbol, la persona que tiene récord era una persona que tiene un problema con sus piernas, que nunca pensaba ni siquiera que iba a jugar fútbol, y tiene récord de cuántas yardas pateó la bola.
en el fútbol americano. Y yo usaba eso como ilustración. Ciegos que impedidos han hecho cosas que no lo hace una persona que tiene ojos. Y eso lo muestran como ejemplo de perseverancia, de persistencia, y nos llenan la cabeza de positivismo. Personas que no tenían nada, que estaban desposeídos, que eran ignorantes, que no tenían capacidad, y llegaron y se hicieron millonarios o hicieron una empresa y que ahora están en el mundo entero, y nos presentan esos ejemplos. Y yo digo, ¿dónde está la fe de Cristo? ¿Dónde está lo que tiene la fe de esta viuda? Que persisten. Y cuando el médico le dice, te quedan 6 meses, eso es lo que usted dice. Pero yo tengo a Jehová Rafa. Yo le creo a Dios. Amén. Y si aún Dios no contestara la oración, somos bienaventurados, porque la Biblia dice, bienaventurados los que esperan en Jehová, y su ayuda es el Dios de Jacob. No es una vergüenza creer en Dios. Es una bienaventuranza. Me llama la atención aquí que Jesús dijo, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Ahí hay un énfasis. Miren lo que dijo el juez injusto. El Señor llama la atención y dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Wow. Aquí está contrastando a Dios con ese juez. En otras palabras, ¿creen ustedes que un juez injusto puede ser más benévolo que Dios? ¿Más compasivo que Dios? Si este hombre, para quitarse de encima a esta viuda, le hizo justicia, ¿creen ustedes que Dios lo va a hacer para quitarte del medio? Porque está ya hastiado de ti. Ese es el Dios que conocemos. Miren qué contraste eso Jesús, con un hombre que ni teme a Dios ni tiene respeto a los hombres, para compararlo con el Padre Celestial. Pregunta: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Escuchen cómo debe ser la oración a Dios, de día y de noche. ¿Se tardará en responderles? ¿Tardará en responderles? Este juez injusto tardó hasta que se fastidió. Cuando se fastidió y se cansó y se le agotó la paciencia, entonces hizo justicia. Pero si esa viuda consiguió con una persona así justicia, la pregunta de Jesús es: ¿acaso Dios? Ahora comparen a este con Dios, a veces se parece. ¿Creen ustedes que Dios no responderá a los que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Aquí hay muchas cosas que decir y poco tiempo. Mis hermanos, nuestra fe tiene que ser probada. Dice, como el oro en el fuego, dice Santiago. Por eso Dios no contesta de una vez. Yo espero que con el ejemplo de la hermana que se fue a la brujería, de nuevo, no te pasa a ti lo mismo y te vaya a la brujería. Los demonios contestan, entre comillas, de una vez. Porque los demonios, cuando dan, es para dañarte. Cada vez que el diablo hace algo por ti, es para dañarte. No ve que te dice: dame tu alma y te haré rico, pero para después meterte en el infierno. Te haré famoso, esto y esto, si tú te dedicas a mí, pero después te destruye. O sea, te está dando, es como una persona violadora.
que te da regalitos, regalitos para seducirte. Pero al final él te va a cobrar con creces. ¿Qué hace el violador al niño? Le da regalitos, se gana el cariño y se pone muy generoso. ¿Qué hace el novio que quiere que la novia le diga que sí? Comienzan los regalitos, el anillito, la cadenita y la florecilla. ¡Ay! ¡Qué atento es! ¡Qué generoso es! Mira, me regaló un auto. Dice, pero después te voy a cobrar. Pero Dios no te da ni para hacerte daño ni para cobrarte. Te da para hacerte feliz, para acercarte a Él, para edificarte y para honrarte. Dando un aplauso al Señor. Amén. Dios no llega tarde ni temprano, llega a tiempo. Porque Dios sabe que las cosas a su tiempo, cuán buenas son. Una niña no puede ser madre a los 11 años. No es tiempo. No es generosidad ser la madre a los 11 años. No es tiempo. No es bueno darle un auto a un niño de 13 años. No es tiempo. ¿En qué país era que yo estaba? En Puerto Rico. Uno de los viajes a Puerto Rico me estaba contando una de las pastoras. Me decía, pastora Margarita, fuimos a un hogar, a hacer una visita, y me dijo, esta señora ha pasado por una crisis terrible. Dice, ¿cuál es? Bueno, ella está divorciada de su esposo y tiene un hijo. Tuvieron un hijo. Y cuando cumplió 16 años, que era la edad donde Puerto Rico se puede tener licencia, 16, fue la minoría de edad. Y cuando cumplió, le regaló un auto deportivo. Ese muchacho estaba con ese Dari, salta, brinca. En el primer viajecito que Dios se mató. Imagínense cómo se sentía esa madre con el papá. Porque cuando hay una tragedia, uno siempre anda buscando a quien culpar. Y el esposo decía, yo lo quería honrar a mi hijo. Le quería simplemente honrarlo. Yo sé que a los jóvenes les gustan los carros deportivos. Yo no se lo di para matarlo. Pero lo mató. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. Y cuando da es para matar. Pero eso Dios no te da una cosa que no te conviene en un tiempo donde no conviene. Te la da al tiempo porque es Padre y quiere el bien para ti. Entiéndelo. Él no tarda, dice la palabra que Él no tarda su promesa como algunos piensan. Él es fiel y justo. Él da las cosas a su tiempo. Todo padre sabio no le da cosas a sus hijos antes de tiempo. La única cosa que Dios dio antes de tiempo fue en la parábola del hijo pródigo, la herencia que se la repartió el muchacho, por haber dado una tremenda enseñanza. Pero Dios no hace eso. Pero cuando usted confía en Dios y usted persiste de noche y de día, solamente esperar en Dios es un consuelo. ¿Le ha pasado a ustedes que están esperando eso? Que yo espero en Él. Y es como si ya tuviera las cosas. Porque la fe llama a las cosas que no son como si fueran. Y usted dice, hay una esperanza en usted, hay un gozo en usted, hay algo en usted que es un alivio, que es un consuelo, que en la espera hay fortaleza, hay ministración de Dios. Y usted va, mientras está esperando, está siendo ministrado por Dios. Hasta que el Padre un día le dé el gozo de concederle eso. Si está en su voluntad y en su propósito. Amén. Escuchen ahora. Llegó ahora el tiempo. La gran pregunta mía aquí es lo siguiente. Antes de entrar en esta pregunta, yo quiero que usted vaya a capítulo 11. Ahí mismo. Dice versículo 5. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? ¿Está leyendo conmigo? Lucas 11:5. Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo
que aunque no se levante a dárselos por ser amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Saben ustedes cómo dice el original cuando dice el que toca, se le abre? ¿Saben ustedes cómo se dice? ¿Cómo dice el original? El que golpea con fuerza, se le abre. Dice el original. ¿Quién? ¿A quién se le abre? A quien golpea con fuerza. A Dios no le gusta que tú le digas, Señor, ¿estás ahí? Señor, te necesito. Ábreme. Tengo necesidad de ti. Hay que ser inoportunos con Dios. Yo descubrí algo. Usted puede preguntar, ¿y por qué la comunión con Dios es mejor de madrugada? Yo le digo, lo mejor tiempo para mí no es a las 6 de la mañana, porque hay quienes se atreven a llamar a las 6 de la mañana a mi casa. Pero a las 3 de la mañana no hay loco que se atreva. A menos que no esté bien necesitado. Cuando alguien llama a tu casa a las 3 de la mañana, o es un demente, o es una persona desconsiderada, o es una persona necesitada, o no. El mejor tiempo para orar es de madrugada. Ahí usted como que fácil se comunica con Dios, ¿sabe? Y un día pregunté yo, Señor, ¿y por qué? Dice, porque el teléfono está desocupado a esa hora. Todos los dormilones están durmiendo. Y hay pocos orando, me tengo más comunión con los pocos, ¿no? ¿Así? Nah. El asunto es que usted está desocupado, la mente ya no está para trabajo ni nada. Pero hay que ser inoportunos. Hay que tocar de noche y de día. Piensa en la enseñanza. De cierto se levantará, pero no es porque es su amigo, sino porque este hombre se atreve a tocarme a las 3 de la mañana. Dios mío, qué valor tiene este, qué confianza tiene, que se atreve, qué atrevimiento. Por eso se lo voy a dar. Fíjense que Jesús está tomando extremos, un juez injusto, con una persona que viene inoportunamente en una hora indebida, inadecuada, para enseñarnos que a Dios no le ofende que usted vaya a la hora que sea, cuando sea, y que rompa la puerta tocando. Él es padre y sabe, parece que mi hijo tiene mucha necesidad, mira cómo toca. Yo le doy gracias a Dios que aquel a quien tú le tocas no duermes, ni tiene pijama, ni le molesta que tú le llames a la hora que sea, porque allí no hay noche. Pero ¿saben ustedes, hermanos, quién persiste? El necesitado y el que cree. El que no tiene, escuchen, el que no tiene fe no tiene perseverancia. Porque todo el mundo llega hasta aquí y dice, de aquí no sigo. O me canso, o me fatigo, o me desanimo, o no sigo más, o esto no es para mí, quiero que más escucho. No, esto no es para mí. Esto no es para mí. Yo la verdad que esto no es para mí. Ah, pues entonces es para mí. Yo sigo ahí hasta que Dios me lo dé. Así pasa con todo en la vida. ¿Quiénes triunfan en la universidad? Los que perseveran. Cuando usted comienza un curso en la universidad, usted ve ese gentío, perdónenme, haciendo filas. ¿Y cuántos se matriculan? Un montón de gente. Y pasa un mes, hay 100 menos. Pasa otro mes, hay 200 menos. Pues, cuando termine el año, quedan 50 y se gradúan 10. Así es el asunto. Sí, muchos son llamados, pocos los escogidos. Sí, así pasa con el Señor. Amén. Amén. ¿Cuántas personas están aquí cuando comenzamos a la Maestría de la Esperanza? Lo podemos contar. ¿Sabe la gente que ha pasado por aquí? Montón. Pero que usted no se vaya. Pero no es de todos la fe, la perseverancia no es de todo el mundo.
Hay gente que corre muy bien. Cuando yo era niño me paraba mucho el hipódromo y los caballos. Conocía a muchos caballos aún por los nombres, porque yo trabajaba como aprendiz de ebanistería y el dueño de la ebanistería le gustaba jugar caballos y me mandaba a mí que yo fuera corriendo a hacer las apuestas. Y yo aprendí muchos de los caballos. Y me di cuenta que habían caballos que eran buenos en carrera de 800 metros. Había una yegua llamada Doña Elisa, que a 900 metros nadie se la ganaba. Salía y otra llamaba Brilladora. Llegaba rápido. Y había uno que era bueno en larga distancia, Felo Flores. Los dominicanos seguro se van a acordar de Felo Flores. Salía de último, casi el resto de la carrera estaba de último, y cuando llegaba al final, parece como que se calentaba al final, ya para allá. Y decía el narrador: por ahí viene Felo Flores, está pasando al cuarto lugar, viene para el quinto, viene con fuerza, ahí está cabeza con cabeza, y pasó. Así hay intercesores, María. Hay que conocer los intercesores que son de carrera corta. En 3 días no hay quien interceda como ellos. Algunos en semana no hay quien les supere. Ay, pero hay gente que son de larga distancia. Él es Dios. Yo no sé por qué, mis hermanos. Yo leí una historia en Inglaterra de una mujer del Señor que tenía muchas aspiraciones en su vida cristiana. Quería ministerio, quería esto, quería aquello. Pero tuvo un accidente y se quedó sin piernas, postrada en una cama. Qué depresión terrible. Y cuando el pastor la iba a visitar, ella lloraba y decía: pastor, tantos sueños que tenía yo con Dios, y aquí estoy en una cama. Y lloraba, sin consolación. Ahora no sirvo para nada, ni puedo hacer nada. El pastor le dice: mi hermana, no diga que usted no puede hacer nada. En esa cama usted puede desarrollar un ministerio de intercesión a favor de la iglesia, y usted puede hacer más que los que caminan y los que corren. Ella lo creyó y se puso a orar. Y hasta que se murió, oraba como intercesora. Cuando ella murió, cuando se estaban arreglando las cosas de la habitación, alguien encontró una nota donde estaban los nombres de las personas por los cuales ella oraba. Creo que eran como 152 personas que tenía, y de eso la mayoría se había convertido. Entonces cuando lo vieron, dijo, ella le iba tachando a medida que se convertían, y faltaban muy poquitos, casi todos se habían convertido. Años en una cama. Mis hermanos, se consigue más con Dios que corriendo. Esto no es del que corre, no es del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Hay un pensamiento de San Agustín que dice: no hay en la tierra un arma más poderosa que la oración, porque todas las demás armas vencen a los hombres, pero la oración vence a Dios. El poder de la oración es el mismo poder de Dios, porque confía en el poder de Dios, y el que confía en el poder de Dios tiene el poder de Dios. Ahora la gran pregunta de este mensaje es la conclusión mía. ¿Qué hace ese texto de Jesús? Ven ahora, capítulo 18. ¿Qué hace el texto del versículo 8? Y ahí terminamos. Lucas 18, 8. Os digo que pronto les hará justicia. Ahora viene la pregunta: pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Qué tiene que ver ahí? El fin del mundo, cuando ahí no está hablando del fin del mundo. Miren, después pasa otro tema. La conclusión de Jesús es: cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe en la tierra. Esto parece una cantinflada. ¿Sabe que Cantinflas hablaba cosas fuera de contexto? Está hablando de la perseverancia, está hablando de la oración, y salta a hablar de los últimos días. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Saben lo que yo aprendo? Que la viuda que está ahí es la iglesia de los últimos días. Una iglesia que va a ir a los hombres a buscar ayuda
Y va a persistir y persistir y persistir y persistir. Y le está diciendo a esa iglesia que en los últimos días, la fe va a escasear en la tierra. Y va a brillar por su ausencia, como en los días de Noé. Y que Dios anda buscando una mujer. Claro, la iglesia de los últimos días no va a ser viuda, porque va a tener a Cristo como esposo. Pero le está diciendo a esa iglesia, le está hablando, cuando yo digo que representa, no significa que es viuda, estoy hablando que la representa, que le está hablando a la iglesia de los últimos días. Y le está diciendo a la iglesia de los últimos días: cuando tú vivas en los días tuyos, tú vas a tener que aprender a depender de mí, a perseverar. Porque donde quiera que vayas va a haber incredulidad. Y se va a aumentar tanto la incredulidad que vas a tener que aprender a confiar en mí, a persistir de noche y de día. Y tienes que confiar que yo soy bueno, que yo nunca llego tarde, que yo contesto a tiempo, que yo me sé compadecer. En la otra parábola que leímos de el inoportuno, Jesús termina diciendo: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a aquellos que claman a Él de día y de noche? Y miren que no dice cosa, dice el Espíritu Santo, que es lo más precioso de Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Jesús apuntó y nos habló a nosotros. Por eso este mensaje, yo le pregunté a Dios: Señor, este mensaje es tan sencillo, ¿qué tú le vas a decir a la iglesia? Y dile: mira el contexto de este versículo, que tengo años metiéndotelo en la cabeza. Y mira el contexto de la viuda, para que la iglesia de estos días sepa. Mis hermanos, cuando escasea la fe al lado nuestro y casi nadie le cree a Dios, se necesita más fe para contrarrestar la incredulidad del ambiente y poder perseverar con Dios hasta lograr en Dios el propósito de Dios en nuestras vidas. Iglesia de los últimos días, Jesús se desvió del tema para pensar en ti, porque nuestro maestro sabía que en estos días hay incredulidad por doquier. Estamos en el tiempo de la falsamente llamada ciencia. Y digo falsamente llamada ciencia, no atacando a la ciencia, sino que hay una ciencia verdadera y hay una ciencia que es tan necia que niega a Dios. Y a ese que me refiero como falsa, porque toda ciencia verdadera reconoce a Dios, porque Dios es el hacedor de la ciencia. El padre de la medicina es Dios. El padre de la ciencia es Dios. Negar a Dios es negar al padre de la ciencia, el autor de la ciencia. Por eso hablo así. Hay incredulidad por doquier. El hombre de hoy se ha atrevido a hacer lo que nadie ha hecho: blasfemar el nombre de Cristo. Lo han tildado de homosexual porque Juan se recostaba en su cabeza. Lo han tildado de adúltero, de que sé yo qué, porque tiene una relación hermosa con María. Han buscado tantas pruebas para negar la resurrección, que han hecho a lo absurdo, y somos bombardeados. Pero para que le crea a Dios, todo eso son tonterías. La Biblia dice que el diablo se transfigura en ángel de luz. Y Pablo dice que si viniera un ángel del cielo y predicara otro evangelio, que sea anatema. Esta es la fe que Dios quiere para estos días, mis hermanos. La fe que es inoportuna con Dios. La fe que persiste hasta que consigue con Dios lo que quiera. Esta es la fe. Esta es la fe de estos días,
que se necesita. Y por eso este mensaje tiene lo poderoso del mensaje que te estoy predicando. No es todo lo que te dije. Esto es final. Este contexto, este desviarse para hablarnos a nosotros en los últimos días, donde la gente, dice Pablo, que apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Este es el tiempo de escuchar este mensaje. Mis hermanos, iglesia de hoy, hay que crecer en fe. Hay que crecer en relación con Dios para contrarrestar la incredulidad que viene. El Espíritu anuncia que a medida que pasen los días, los argumentos se van a aumentar y va a haber estratagemas de error y operación del mal. El diablo buscará, mis hermanos, pruebas hasta sobrenaturales para que se niegue la fe. Y los que tengan el espíritu de la viuda, que persistan. El que perseverar hasta el fin, este será salvo. Y cuando habla de perseverar hasta el fin, será salvo. Olvídate ahora de salvación. Yo quiero terminar con un texto, porque así me lo ordenó el Señor. Ahí termino. Santiago capítulo 1. Escuchen ahora el versículo. Vamos a comenzar con el 2. Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿la prueba de qué? Produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El 5. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Escuchen ahora. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. ¿Han estado en la playa alguna vez? Quizás los hermanos bolivianos no han visto el mar todavía, ¿no? O vieron cuando venían en el asunto, porque están en el centro, no pueden ver el mar. Pero los que se quedaron en las costas, o los que han ido aquí al mar, saben cómo son las olas del mar, que van y vienen con el viento. Esa es la persona inconstante, va y viene. Un día usted lo ve, ¡ah! Otra vez, ¡ya! En la fe no hay oscilación. La vez pasada estudiamos que la fe es la certeza, la seguridad, lo pragmático. Esa es la palabra pragma, lo tangible, lo práctico. La fe tiene confianza en lo que Dios ha dicho y no vacila. No oscila ni vacila. No es como las olas del mar. Escuchen. No piense pues quien tal haga, o sea, quien pida flotando, o sea, oscilando, que recibiera alguna cosa del Señor. Nadie que oscile entre dos pensamientos ni va a agradar a Dios, ni va a conseguir nada con Dios. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿El hombre de qué? La palabra ánimo ahí es alma. El hombre de doble alma, que tiene dos alientos. Que está siempre entre dos pensamientos. Dice que no consigue nada con Dios. Con Dios se consigue en perseverancia. Hay cosas que yo le estoy orando a Dios hace casi 38 años, que es el tiempo que estoy con Él. No me las ha concedido todavía, pero tengo una seguridad que antes que mis ojos se cierren, yo veré a Dios en la tierra de los vivientes. Una confianza que tengo. He llorado delante de Él, me he humillado delante de Él, pero no desmayo. Yo sé que un día mi Señor me va a conceder eso. Y yo te estimulo, mi hermano, seamos como la viuda. En un tiempo incrédulo como este, si Noé condenó al mundo por la fe, vamos a condenar al mundo
Condenar al mundo significa contrarrestar esa fe, esa incredulidad, creyéndole a Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe en la tierra. Esta pregunta yo la estoy tomando en serio, porque fue para nosotros. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, estamos en tu presencia ahora. Mi hermano, mi hermana, dirígete a Dios ahora. Concéntrate en Dios ahora, en este instante. Porque Dios nos ha ministrado algo y ahora nos quiere impartir la bendición. Padre, yo extiendo mi mano. Te ruego en el nombre bendito de Jesús. Aquí está la iglesia. No solamente nosotros, sino toda la iglesia tuya en toda nación y tribu y lengua y pueblo. El mundo está en enemistad contra ti. Hay operaciones de error y hay tantas cosas hoy como en todos los siglos ha habido incredulidad. Pero en este tiempo se ha aumentado de tal manera que aún Jesús paró la enseñanza, la sacó de contexto para aplicarla y decir: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y la primera parte del versículo dice: y el Padre no hará justicia a los que claman a Él día y noche, pero cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe en la tierra. En otras palabras, la iglesia de los últimos días va a confiar así en Dios, como confía esta viuda, como debe ser, habiendo tanta incredulidad en el mundo. Dios mío, despiértanos. Dios mío, estimúlanos. Dios mío, enséñanos. Dios mío, que tomemos para nosotros estas palabras, porque Jesús las aplicó a nosotros, se refirió a nosotros, hizo alusión a nosotros, para identificarse con nosotros, para hacernos entender que Él sabía lo que íbamos a vivir en estos días. Ayúdanos a echar mano a esta enseñanza, a revestirnos de la fe, a andar en perseverancia, a confiar en ti, a no desmayar, para que te veamos y confiemos más y se aumente nuestra fe y se ejercite, oh Dios, y podamos hablar de ti con convicción y tu propósito se cumple en nosotros. Bendice a la iglesia. Padre, te oro por los niños que están expuestos a la incredulidad en las escuelas. Te oro por nuestros jóvenes, Dios mío, que son tentados, que se les quiere robar la fe a través de argumentos. Cuídalos. Ayúdanos a sembrar teniendo relación contigo, dedicar tiempo a ti para crecer en la relación y crecer en fe. Padre, por amor a tu nombre, mi hermano, mi hermana, mi oración a Dios en este momento es que el Dios del cielo te ilumine, que las escamas caigan de tus ojos ahora mismo, que el Espíritu Santo te pueda impresionar, que ahora mismo un baño del Espíritu caiga sobre ti en el nombre de Jesús, y una fuerte impresión del Espíritu Santo, una confrontación del Espíritu, para que ahora mismo el Señor te haga ver la realidad de este tiempo y de tu vida, para que haya un despertamiento en tu vida en el nombre de Jesús. Oro al autor de la fe, a Cristo Jesús, que aumente tu fe, que dinamite tu fe, que haga explotar tu fe, para que tu fe sea un testimonio en un mundo incrédulo. Y así como Noé condenó al mundo, diciéndole al mundo: aunque todos ustedes dudan de Dios y de la palabra, yo le creo a Dios, y se mantuvo firme hasta que la tierra fue destruida y no quedó nada. Todo se perdió, pero se preservó la fe de Noé. Y eso es lo que Dios quiere, que cuando este mundo se ha destruido, tu fe sea guardada hasta el día de Cristo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473, o visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.